Estamos en comunicación con Marcelo Lescano. Hola, buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados. ¿Cómo andan por ahí? Y como siempre, agradecido tanto a Festejo y Contrafestejo como a Radio La Vecindad por la invitación a compartir con ustedes esta charla. Escuchaste el tema, es un tema muy fuerte la letra, Marcelo. Y por supuesto, es el deseo de todo ser humano, ¿no es cierto? De todos los seres humanos, de hombres y mujeres, de la diversidad, ¿no es cierto? Para no cerrarlo en esto, porque hoy de la diversidad es el derecho a vivir en paz. Es lo que buscan los pueblos indígenas y tal como lo dice la letra y como lo dice la realidad hoy en Argentina, los pueblos indígenas buscan ese derecho a vivir en paz, buscando que se establezca una ley que proteja la posesión de los territorios de sus pueblos. Una ley que proteja la demarcación de la posesión de los territorios indígenas, como es la ley 26.160, tal como los veníamos hablando en emisiones anteriores. Los pueblos indígenas vienen realizando un acampe, vienen realizando marchas junto con organizaciones sociales para que el poder legislativo, específicamente la Cámara de Diputados, trate esta ley tan importante que es la ley de posesión de propiedad, de posesión de los territorios indígenas, como es la ley 26.160. Marce, Hasta la fecha, ¿sí? Para la gente que está escuchando, ¿cómo le podemos explicar qué es lo que significa esta ley para los pueblos originarios y qué significaría si no fuera aprobada? Bueno, el derecho a la posesión y a la propiedad comunitaria es un derecho que está prescrito por la Constitución Argentina desde el año 1994 y que reconoce este derecho a la posesión y a la propiedad comunitaria en el artículo 75 y 117. Es un derecho que viene de mucho más atrás, es persistente a la nación argentina, es persistente al sistema colonial. Es el derecho que le asiste a los pueblos indígenas a vivir en paz en cada uno de sus territorios. Conforme a lo que es hoy en este mundo que vivimos, en esta república que vivimos como es la República Argentina, necesitamos papeles. Y esta ley permite que se elabore un documento donde está descrito esta posesión, esta demarcación de los territorios. Tan importante, porque eso le da seguridad jurídica no solamente a los pueblos indígenas en lo que respecta a su posesión, a la recopilación de plantas medicinales, a ejercer el derecho a la participación, al autogobierno, a vivir en paz, a vivir en paz y a vivir tranquilos. Le permite eso, le da esa investidura, ese poder. Marcelo, te saludo, Mariano, ¿cómo andás? ¿Bien? Mariano, querido, un abrazo grande. Bueno, y esto qué loco, ¿no? Esta situación de que no solo los pueblos originarios preexistentes, sino todos nuestros pueblos que habitamos este territorio no tengamos acceso al mínimo, ¿no? Territorio. Que hoy se esté peleando, pues fíjate que las mismas leyes se están discutiendo. Por un lado la 26.160, que reivindica el acceso a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas y originarios. Por otro lado está la ley de acceso a la tierra que está planteando la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y después también hay la discusión del hábitat desde la Ciudad de Buenos Aires al país, pidiendo una ley de hábitat, ¿no? Que garantice esto que también fija la Constitución, que es el acceso a la tierra y a una vivienda justa, digna. Esto tan básico y que en un territorio tan rico y tan vasto que no tengamos dónde ir a vivir y que a la gente se la lleve a habitar zonas sobre basurales, sobre
al lado de arroyos y ríos contaminadísimos, en situaciones cuando lo que nos sobra en este país es territorio. Lo que pasa es que perdimos soberanía sobre ese territorio, ¿no, Marce? Entonces, los que vivimos y habitamos este territorio tenemos que estar pidiendo por favor que los diputadas y diputados aprueben estos reconocimientos que deberían ser básicos, ¿no? Eso nos faltó una reforma agraria en serio, una reforma de territorio, ¿no? De la tierra, que en otros países hubo, ¿no? Yo voy más profundo, estimado. Me parece que tenemos que ir a una constituyente, en el caso de los pueblos indígenas, a reconstituir este pacto social, este pacto de unidad, para poder decir que se reconozca la plurinacionalidad, la pluriculturalidad, en base a la herramienta de la interculturalidad tan importante, el reconocimiento de las distintas visiones, de las distintas formas de ver el mundo, de las distintas formas de comunicarse con la tierra. Creo que debería haber un nuevo contrato social donde las autoridades y referentes de los pueblos indígenas puedan establecer con el Estado ese contrato social, ese pacto por la unidad, para que podamos construir una patria mucho más justa, ¿no es cierto? Una patria donde no solamente los hombres y mujeres, donde todos podamos convivir en armonía y construirlo, no ser ricos, sino ser ricos en cultura, en bienestar, en tranquilidad, ¿no es cierto? El Pepe Mujica dice que uno es rico si tiene un montón de tiempo para hacer lo que a uno le gusta hacer. Entonces la riqueza pasa por otro lado, pasa por ser felices, por vivir en armonía entre nosotros, porque los pibes y las pibas tengan futuro, se sientan que tengan un futuro en esta tierra y no estén pensando en cómo migrar e irse del país para tener una vida digna. Entonces me parece que claramente es eso, el Estado argentino tiene que deconstruirse, y eso se hace en un proceso constituyente, claramente, como lo está haciendo hoy el pueblo de Chile. Me parece que sí, el Estado argentino está en deuda y debe reconocer la preexistencia y la diversidad de naciones que habitan en este territorio. Y bueno, como hizo el pueblo de Bolivia, ¿no? El Estado boliviano tuvo que reconocer la plurinacionalidad. Y bueno, en eso, y cuando nos reconocemos entre todos y todos tenemos acceso a derecho y nos reconocen nuestra ancestralidad y de dónde venimos, bueno, es un país, como decías vos, más justo y más inclusivo y más digno de ser habitado, ¿no? Estimado, yo soy un convencido que la participación otorga un poder a la gente, otorga un poder no un poder que chochuga a otros, sino un poder que permite la construcción de las bases, de las políticas públicas, de los derechos. La participación es la herramienta esencial para construir mucha más democracia de la que tenemos ahora. Eso creo que es el horizonte que tenemos que ir a buscar, a exigir a nuestros gobernantes, de construir mucha más democracia dentro de este contexto de la diversidad, dentro de este contexto, dentro del contexto del amor, porque el amor es importante, ¿no es cierto?, a la hora de construir un país más justo, ¿no es cierto? Sí, claramente es lo que decís, Marcelo. Me parece que en ese sentido debemos construir un país más justo, y para eso, bueno, tenemos que reconocernos todos parte y soberanos sobre este territorio, porque lo que nos han convencido es de que en los 90 es que el petróleo dejó de ser nuestro, la tierra dejó de ser nuestra, el gas, el agua, todo se privatizó. Y bueno, eso, más democracia. El fin de semana estuve en el encuentro de pueblos fumigados y de ahí surgió la necesidad de presentar un proyecto de ley, y esto también lo deberíamos ver dentro de los hermanos originarios, si no sale y queda el decreto nada más, de presentar un proyecto propio. Existen, como vos sabés, en la Constitución no se ha utilizado todavía la iniciativa popular a nivel nacional, y bueno, hay que juntar 500.000 firmas y presentar un proyecto de ley de los pueblos, que es mucho más pesado y tiene un poder mucho más grande que el que presenta un diputado o una diputada amiga, ¿no?
entonces me parece, o un partido que el otro lo quiere boicotear, entonces ya termina siendo dueño uno de... Y bueno, me parece que eso de presentar proyectos propios y generar iniciativa popular, me parece que es muy interesante y creo que por ahí también va el camino, ¿no? Sí, la Constitución da muchas herramientas para construir esta democracia, pero también creo que tenemos que construir los espacios desde el origen, para poder construir, para que que esas bases del futuro sean totalmente sólidas y que puedan estar todos los actores de la sociedad y construir, consolidar lo que hoy llamamos Argentina, dentro de una plurinacionalidad donde coexisten indígenas y no indígenas, como dije antes, en la construcción de un país más justo, y también plantearlo cuál es nuestro horizonte de desarrollo también, ¿no es cierto? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cómo van a ser las nuevas reglas? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? Algunas veces, a veces se mide a un país, a una república por su desarrollo, por su poder bélico. Creo que este nuevo milenio, este nuevo horizonte con los cuales nos vemos todos, debemos medir que el horizonte se mide a través de cómo planteamos el desarrollo, cómo lo planteamos, donde estén incorporados todos los actores de la sociedad, todos los hombres, mujeres, niños, trans, todos, porque todos somos parte de este engranaje, todos somos parte de la construcción de la paz, Pero para eso, Marce, y yo creo que en esto coincidimos con Javi, con todos, es que hay que construir un nuevo paradigma. Y creo que en ese nuevo paradigma, que no es nuevo porque ya existe, pero que tiene que ver en eso, hay que mirar menos a Europa, a Estados Unidos y más a nuestros pueblos originarios, ¿no? Esto del buen vivir, de vivir en armonía entre los pueblos y la naturaleza, todas estas cosas que son aprendizajes que tenemos que hacer en esta sociedad tan colonizada en el neoliberalismo. Así que, Marce, seguimos charlando, tenemos que seguir, tenemos varias notas y te agradecemos mucho, como siempre, todo lo que nos desasnás sobre esta cuestión. Así que buenísimo. Sí, gracias, Marce, por iluminarnos, ¿sí? Y hacer esta reflexión, ¿no?, sobre toda esta temática de la ley 26.160. Gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes por compartir. Es eso, es compartir. Un gran abrazo a todos y todas. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.